Buenas noches, profe. Vamos a presentarle el informe del análisis de velocidad. Nuestro grupo está conformado por Aldair Hernández, mi persona, César Andrés y Kevin, Kevin Andrés. Eh, bueno, este trabajo consiste en la determinación precisa de las velocidades de un mecanismo de 4 barras. Eh, Primero tenemos el análisis teórico, el cual serían las ecuaciones que utilizaremos para resolver el problema y las velocidades. Aquí tenemos las ecuaciones para las velocidades lineales, acá las ecuaciones para las velocidades angulares. Tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2 que son términos independientes, que serían estos de aquí. Y estos que serían, todo esto que serían las ecuaciones para determinar W3 y W4, que serían también ecuaciones angulares. Tenemos el análisis gráfico, que, que son, y tenemos aquí las ecuaciones para el, el método gráfico. Entonces, aquí en W2 dice que cojamos los dos últimos dígitos del carnet. Nosotros escogimos 32. Mi carnet termina en 320. Con 20 nos dio problemas en el NX. Nos daban bien los valores. Entonces, escogimos 32, que nos daba más exacto. Que tuvimos siempre mucho problema con lo del NX. Por eso nos demoramos. Acá tenemos los valores que nos tocó a nosotros. Tenemos 5 posiciones. Y acá pasamos a resolver el problema con las ecuaciones anteriores que le habíamos mostrado. Entonces, primero la configuración para el mecanismo abierto, y aquí hallamos W3 y W4. Lo mismo hacemos para el mecanismo de configuración cruzada y para las otras posiciones. La posición 3, posición 4 y posición 5. Y eso nos da esta tabla de resultados, que sería con el método teórico. Aquí tenemos todos los valores de las velocidades lineales y las velocidades angulares. Bueno, profe, aquí empezamos con el análisis del método gráfico. Bueno, para la posición abierta, pues bueno, tomamos las ecuaciones, las cuales nos dan estos valores y ya en las hojas comprobamos estos valores. Hacemos lo propio para la configuración cruzada y las demás configuraciones, pues bueno, las posiciones de las demás. Ya con esto también obtenemos estos resultados que nos dan muy parecidos a los del primer método. Con esto ya seguimos al análisis numérico en el programa NX. Pues aquí tenemos lo que sería la posición abierta, que pues ahora mismo la tengo abierta aquí en el NX, se la puedo mostrar. Y tenemos estos valores que nos dan prácticamente igual a lo visto en el análisis teórico. Eh, y pues todo en su posición, todo bien. El análisis con la velocidad en milímetros sobre segundos y las velocidades angulares en radianes sobre segundo. Eh, pues ya se hizo lo mismo para las demás posiciones, donde obtuvimos valores también muy similares, muy iguales. Y pues está nuestra tabla de resultados respecto a los valores del NX. Llegamos al análisis de error, donde pues comparamos los métodos, el método gráfico y el teórico, donde en la posición abierta no tuvimos prácticamente error, sino bueno, en el método gráfico con estos dos que se acerca casi a 0,5, pero es un porcentaje muy bajo aún así. En la posición cruzada sí, ya con el método gráfico sí tuvimos más desfase, llegando casi a 3% en varias, y pues en la velocidad
En el omega 3 sí nos pasamos un poco, pero así, aún así son valores muy bajos, donde no tuvimos casi prácticamente error. Solamente tuvimos un error acá en la posición colineal que no supimos, o sea, pues llegó a 5%, pero no supimos, no sabemos explicar por qué. Bueno, con esto ya, bueno, ya podemos concluir que, bueno, en la precisión de los resultados teóricos y simulados, obtuvimos valores mediante las simulaciones y los teóricos, el método gráfico también, obtuvimos valores con mucha precisión. Eh, ¿Qué se puede decir? Bueno, que el método gráfico quizás fue el que más presentó diferencia, pero bueno, respecto a lo demás, ya las configuraciones se mostraron bien todas las configuraciones, no tuvimos errores, no tuvimos problemas con las configuraciones y pues la influencia ya viendo el prototipo físico que presentamos en la primera exposición, eh, la fricción siempre se notaba que hace un factor importante en este. El análisis cinemático nos da un entendimiento mayor ya, o sea, con las gráficas podemos ver las fuerzas, pues bueno, bueno, se puede, el análisis cinemático se puede observar lo de las fuerzas, los momentos, cómo se llevan a cabo en este. Y pues sí, la aplicabilidad de los mecanismos de 4 barras también bien vista para muchas cosas en la vida cotidiana y en la maquinaria. Eh, y bueno, profe, esto sería todo, pues muchas gracias.